soy José Cubéis y esto es En Clave de Blog. Mi compañera Eva Rada, por favor, un aplauso. Este concierto se tenía que haber hecho hace unos días, pero por desgracia, bajando de mi casa, me dio una torta con el coche, lo rompí, pero esta cabeza es de titanio y ha resistido los golpes. Y entonces me da mucho gusto poder volver aquí a hacer este concierto que estaba... Y vengo al 99%, tengo el cuello todavía un poco jodido. Pero nada que me impida hacer un concierto esta noche, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por haber venido. Vamos a empezar. Bueno, estamos en la Sala Novelty con Aurora Beltrán y para nosotros es un orgullo y una satisfacción, pues la seguimos desde hace muchísimos años. Hola, buenas noches, Aurora. Buenas noches. En primer lugar, la gente, porque te vamos a hacer muchas preguntas que la gente nos ha hecho. Y uno era, ¿cómo se encuentra más a gusto, como cantautora o como bandautora? Es lo mismo. Para mí es lo mismo, no hay diferencia, porque yo siempre, como cantaurora a lo mejor, puede ser. Pero bueno, normalmente cuando haces las canciones te da igual, o sea, quizá ahora mismo en este momento que voy en solitario, pues ya no tengo un corset a lo mejor puesto para pensar todo el rato en un formato banda de rock and roll, entonces ahora tengo la posibilidad de que al componer se me ocurren más maneras de vestir las canciones, ¿no? Aparte del formato banda clásico, ¿no? Mi pelo es azul y mis alas también son azules. Mis hermanos forman parte de la parte azul de este mundo. Mi madre es tan azul y mi padre pintaba de azul las tinieblas. En las atravesaban las volvía tan blancas como su alma. Hoy se presenta el Museo Púrpura, que está a la venta digitalmente, y son 14 temas que reúnes de taúres y de clases de baile. ¿Qué les has añadido? Cuéntanos lo del directo también en Bilbao. Vale, pues fue un disco en directo que se grabó el día 15 de septiembre en la Sala Cúpula de Bilbao, el Teatro Arteria. Y bueno, pues es lo que hablábamos ahora, ¿no? Resulta que hay canciones, aparte de las canciones del Museo Púrpura, de clases de baile, que están todas menos la versión que hice con Loquillo, he cogido alguna canción de taúres que antes estaba en formato banda y en esta ocasión las he vestido, entre comillas, de otra manera, ¿no? Entonces, al formato acústico de 2 guitarras se ha sumado un cello y un piano. Entonces, hay muchas fórmulas, yo creo, realmente, ¿no? Para poder hacer canciones, ¿no? Entonces, como te lo plantees, el momento que estés también, ¿no? Porque en los momentos que corres tienes que un poco simplificar la historia, ¿no? Para que sea asequible para ti y la gente que te contrata. Entonces, bueno, yo creo que la aportación ha sido eso, otra manera de vestir las canciones, ¿no? Sin perder la esencia, por supuesto. ¿Cuántos siglos luz te he estado esperando? Pero siempre había alguien y todavía lo hay. Afila las palabras y deseadas. No has debido pronunciarlas si no son verdad. He creído morirme, he creído morir. Nos ha gustado, bueno, entre muchísimas cosas, por ejemplo, has acompañado de Eva Rada y a la gente le ha llamado mucha atención, mucha gente nos ha preguntado por la manera de hacer coros. Muy personal, que no siguen una línea estándar ni del folk inglés ni nada, ni tampoco es una línea española, es una línea muy personal. ¿Cómo llegáis a esa complicidad, sincronicidad? ¿Cómo se crean esos coros? Pues después de 12 años de estar tocando juntas, más o menos. Eva es una tía que tiene mucha intuición musical, o sea, cuando un músico lo es realmente tiene ese don. Entonces ella pues se adapta muy bien a mis voces. Yo también hago voces en los discos, entonces de alguna manera pues las coge también, ¿no? Pero bueno, en directo ella se acopla perfectamente, o sea, eso si quieres cuando esté por aquí ya se lo preguntas, que seguramente que habrá gente que le interese también
en la perspectiva de una persona que acompaña, ¿no?, a una cantante como soy yo, a ver cómo lo lleva. Yo la verdad es que no se lo he preguntado nunca, ahora que lo pienso, ¿sabes? Se lo preguntaré, a ver. Dios mío, no dejes que caiga en el vacío. Encenderás una luz sin ver perdido. No dejes que el miedo adormezca mi mirada. Sin mi mente no soy nada. ¿Qué te está diciendo la gente del nuevo trabajo? Pues realmente hace muy poco que ha salido, porque empezó en edición digital el día 19, que era domingo. Que mucha gente me decía, ¿un domingo? Y yo decía, sí, es porque los domingos no cierra internet, tampoco, ¿no? Entonces, bueno, la gente, la que me sigue, que es la que yo conozco realmente, les está gustando mucho, sobre todo pues lo que hablamos antes, la manera de haber planteado los temas ahora, ¿no? Yo creo que además la gente, como yo llevo muchos años en esto y hay mucha gente que me sigue desde hace muchos años, creo que vamos creciendo en paralelo. Y yo creo que se van haciendo cargo de que cuando tienes 20 años haces las cosas de una manera y cuando tienes 47, como es mi caso, pues que las cosas se van viendo de otra manera, quizá un poquito más madura. Entonces yo creo que no ha sido tampoco un cambio demasiado dramático, ¿no? Ha sido, yo creo que una historia que ha ido pues bastante lógica, o sea, un cambio bastante lógico, dado que corre y el tiempo que llevo tocando. Este fuego, el contacto de tus cuerdas y mis dedos fue difícil, pasó el tiempo, metal, madera se ensartan en mi cuerpo y tocaré hasta que mis dedos sangren aquellas notas esculpidas. Estamos hoy aquí en Valencia, en Islata, y los próximos que hay más o menos, ¿dónde son? Bueno, esto ya sabéis que este concierto, por desgracia, se tuvo que suspender porque tuve un accidente de coche, del que todavía estoy un poquito resentida el cuello. Menos mal que no te has puesto a este lado. Pero el próximo concierto es el día 3 en Huesca, en Binefar. Tenemos Madrid, Murcia, ahora mismo las fechas no las sé exactamente, Zaragoza. El día 1 de abril me hacen un homenaje en Zaragoza, en la que creo que va a haber bastantes sorpresas. Yo no las sé, pero intuyo que la gente que lo ha montado, que me tiene un gran cariño por lo que estoy viendo, pues me van a preparar alguna cosa bonita, ¿no? Y bueno, hay bastantes cosas. Yo creo que hay una fecha para noviembre, o sea que ahora mismo no sé decirte todas, pero la verdad es que no me puedo quejar, que están saliendo cositas. Sé de dónde vino por su forma de olvidarme. Sé que no fue del cielo, pues su cuerpo me abrazaba. Sus brazos me oprimieron, su lengua me recorrió y en mi oído pronunció las reglas del juego. ¿Cómo compones? ¿Con la acústica o con la eléctrica? Normalmente con la acústica, porque es la que más a mano tengo y además la menos movida, porque cuando compones con la eléctrica tienes que enchufarla y tal, ¿no? Entonces los amplis los tengo abajo. Quizás un poco de desidia puede ser, pero la acústica además es que engloba muchos matices. La eléctrica es más plana, por decirlo así. Entonces para lo que estoy haciendo ahora como que me gusta más la acústica. ¿Tú crees que el entorno musical le influye mucho a la letra? Por supuesto que sí, yo creo que la música tiene que ir bastante en concordancia con la... De hecho, yo cuando empiezo a hacer una canción pienso en un concepto y le voy poniendo una especie de banda sonora y luego cuando ya tengo el espacio suficiente, cuando ya he decidido las partes musicales, es cuando ya empiezo a trabajar la letra, ¿no? Para saber exactamente qué partes tengo, ¿no? Es un poco como contar una película en 3 minutos y pico, más o menos. Y, por ejemplo, ¿cómo surgiría ese disparador en Invicta?
Bueno, lo de Invicta es que tiene tela, porque bueno, yo ya no lo oculto. Yo soy una enferma renal desde 2005. Hace relativamente poco que esta historia se filtra. No hay ningún problema tampoco porque no he hecho nada malo. No, tengo una enfermedad renal y punto, ¿no? Y sí que tengo que confesar que esta enfermedad es bastante jodida en cuanto a que estás muy cansado y tal. Y mi cabeza muy rápido y mi cuerpo iba muy lento, ¿no? Y hay momentos pues que te enfadas mucho y piensas que esas de ¿por qué yo? Y tal, ¿sabes? Pero son momentos puntuales porque dicen que en el país de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Yo soy la tuerta en este caso. Hay gente muchísimo peor que yo. Yo estoy en una fase de prediálisis, todavía me falta... Tengo un recorrido largo hasta el momento que todos sabemos, ¿no?, qué pasa, que es el trasplante, la diálisis, todas esas cosas, que he desdramatizado muchísimo porque en los tiempos que corren hay muchos adelantos, hay muchas más facilidades. Yo tengo la suerte de que incluso mis hermanos me han dicho que si pasa algo, pues que ahí están ellos, cosa que a mí me fastidia, pero bueno. Entonces Invicta es una canción que escribí un poco pues para darme a mí misma ánimos en esos sentidos, porque cuando uno está enfadado pierde mucha energía. Y yo creo que en los tiempos que corren y en mi situación no puedo perder ni un gramo de energía. Tengo que utilizarla para estar bien y para seguir tocando y tal, ¿no? Entonces Invicta hay una frase que dice, debilitada quizás, pero jamás vencida. Y es así como me siento. Quizá ahora no tanto porque afortunadamente he dado con una manera por una dieta muy estricta que llevo macrobiótica, que es un poco coñazo, pero me viene muy bien en este momento, ¿no? O sea, he conseguido ralentizar un poco el proceso. Entonces, pues eso es lo que te digo, debilitada quizás, pero jamás vencida. También, bueno, ese también cambio la macrobiótica, ¿también te han atraído algún tipo de filosofías orientales, el zen o algo de esto? No. No tiene nada que ver con esto, ¿no? No tiene nada que ver. O sea, hombre, si tú te quieres poner en plan talibán, pues te pones también, ¿no? Pero no necesariamente. Simplemente he dado con una persona que me ha adaptado, ha sabido qué es lo que me viene bien y mal para mi enfermedad, y entonces ha adaptado la dieta para mí. Y estoy desde julio con esta dieta y la verdad es que los resultados están siendo muy buenos, porque ya no es que lo diga yo, hay veces que te encuentras bien y el médico te dice, no, pero estás mal, ¿no? Entonces yo, cuando fui al nefrólogo después de esto, pues decía, a ver si me va a pasar esto y tal, ¿no? Y no, los análisis dieron bastante mejor que las anteriores. Él mismo flipó porque además la gente, los médicos, como que estas cosas les suenan un poquito... La medicina convencional se pega un poco con lo alternativo, pero hay veces que hay que rendirse a la evidencia, ¿no? Entonces él me vio antes y después y sigo con ella. Es un poco coñazo porque cada vez que salgo me tengo que llevar mis cosas de comida y tal. Paso un poco de vergüenza en los restaurantes cuando les digo, ¿me podéis calentar este tupper y tal? Pero bueno, todo sea por la salud, que es lo más importante, porque sin ella pues no podemos ni disfrutar del amor, ni del trabajo, ni del dinero, ni de ninguna cosa que tengamos, ¿no? Si no hay salud no hay nada. Estigmas en mi cabeza, tus ojos pueden matar. Cuando camine tus ojos trampa, quedé rendida, debilitada, de muerte tocada. Cuando camine tus ojos trampa, paso mi vida ante tu cara. Me he dado cuenta porque en el plano general de la música, digamos que el discurso está agotado, Sí, totalmente. cierto. Y se agradecen, tu voz ya es conocida, pero se agradece mucho que sigues la línea anterior y son letras con contenido, evidentemente, se cae de su peso. Mucha gente que le ha encantado el tema de Florecita, porque encima entronca con la canción Protesta. Explícanos un poquito esta letra de Florecita. Bueno, Florecita es una canción que yo escribí a raíz de que desde hace muchísimos años, ya sabéis la tragedia que pasa en Ciudad Juárez, ¿no? Donde sistemáticamente es que podríamos decir que hay un exterminio de mujeres, realmente, ¿no? Es una cosa que está tapada porque me imagino que no les conviene mucho que sepan lo poco competente que son los cuerpos policiales al no poder descubrir quién es, porque son cientos de mujeres, además mujeres con un perfil muy concreto. Yo la canción lo cuento, son chicas jóvenes,
morenitas, con trenzas, la típica mexicana, ¿no? Y entonces, bueno, pues desaparecen o aparecen violadas, muertas. Se ha especulado sobre 1000 cosas. Pueden ser gente, incluso pues bandas organizadas que venden a esas chicas para que personas que son absolutamente terribles, ¿no? O sea, pues se aprovechen de ellas. Y entonces a mí me da tanta rabia porque además yo estoy en la plataforma Mujeres Artistas que han ido alguna vez por allí y todo lo que para ellos suene a ayuda por parte de fuera, están amenazadas las mujeres que están luchando con esta historia. Y aunque el otro día escuché en la tele por Risto Mejide que la canción Protesta no está de moda, yo pienso que es el momento que más de moda tiene que estar porque tenemos muchas cosas de las que protestar, desgraciadamente. Y creo que vosotros en Valencia tenéis muchas cosas que decir. Nosotras os ayudamos, ¿eh? Venga, 1, 2, 3, sí. Soy, abrázame fuerte, inténtalo. El deseo es hambre, duele al respirar. El amor es el agua que me saciará. Ven ahora, entiéndeme. Coge mis manos con suavidad. Ellas no hieren y tú lo sabes. No dolerá, no dolerá, no dolerá. La noche es de los que se aman, la noche es para el amor. Because the night belongs to lovers, because the night belongs to lovers. Tengo dudas. La letra de Azulada hables del borrón y cuenta nueva, un poquito del reinventarse, del transformarse. ¿Cómo se azula o no? Hay un anuncio muy elocuente últimamente que dice, tienes que desaprender para aprender. Pues yo creo que en la vida hay veces que tienes que hacer borrón en muchas cuestiones personales, profesionales, sobre todo ahora, ¿no? Y tienes que aprender a volver a hacer las cosas porque todo cambia, todo tan rápido, ¿no? Y azularte, pues bueno, yo creo que la imaginación es algo que tenemos todos los seres. Algunos tenemos la suerte de poder canalizarlo, en mi caso a través de las canciones, ¿no? Y entonces yo creo que es algo que es absolutamente libre. Y yo puedo tener mi mundo del color que quiera y oler como quiera y en fin, ¿no? Entonces en mis sueños, en mi mundo es azul y huele a flor de lavanda. O sea que los olores también son importantes. Entonces, bueno, pues dicen que los perros ven en blanco y negro y tal, ¿no? Y yo veo en azul, no sé qué clase de animal seré. Bueno, y ahora ves en púrpura, ahora está el Museo Púrpura también, ¿no? Los de los que os arrepentís podéis volver al punto de partida y volverlo a susanar, pues de esto habla Vida. Es una canción que es como una especie de retroceso hacia el punto de partida. ¿Recuerdas cómo sucedió? Hay un principio y un final, pero existe el punto de inflexión que cambia todo lo demás. Un segundo decide la vida, el segundo que cambia la historia. ¿Cuánto tarda el mundo en desplomarse? Dime, hermano, ¿cuánto tarda? Miles de veces que se haría poder entrar. Bueno, también hemos visto, la portada nos ha gustado muchísimo. Nos ha llamado la atención un color, es el púrpura, bueno, el violeta, poco visto, que está la firma, la libélula. ¿Por qué este diseño? Desde que el CD se comió las portadas de los LPs, que eran muy guapas porque se veían, eran muy grandes y tal, yo pienso, y bueno, no entiendo mucho de diseño, pero como persona, como espectadora, pienso que en un espacio tan pequeño como es un CD, poner demasiadas cosas como que tapa, ¿no? Se lo come. Entonces, nos parecía que era muy sencillo y muy bonito hacerlo así. Menos es más en esta ocasión, ¿no? Entonces se ve muy bien, o sea, nosotros hemos hecho la prueba de que pones el CD en cualquier sitio y se distingue muy bien. Es muy sencillo, solamente tiene mi puño de letra, Aurora Beltrán, Museo Púrpura, y luego una libélula. Es que yo tengo una historia muy peculiar con las libélulas. Toda la vida ha habido libélulas a mi alrededor, pero en sitios donde jamás ha habido libélulas. Y no solamente me pasa a mí, sino que hay mucha gente que después de conocerme a mí
ven libélulas por todos los sitios. Entonces es curioso porque a mí me manda gente fotos de libélulas, amigos que han estado en sitios donde a lo mejor no hay agua, que es donde suelen estar las libélulas, y de repente me mandan fotos de libélulas. Y siempre, joder, es que me estoy acordando de ti porque he visto una libélula. Y digo, pues la libélula tiene que salir. Aparte es una libélula muy bonita, muy sencillita, moradita, o sea que... Sí. Bueno, y ya que estábamos en plan súper creativo, porque también en el videoclip también te has metido ahí en dirección y a inventar, que es otro mundo totalmente diferente, que es el audiovisual, y la manera de transmitir ideas al mundo audiovisual es otro concepto que no tiene que ver. ¿Y cómo ha sido ese videoclip? Bueno, en este caso la gente que se ha encargado del tema de la producción del concierto y todo esto ha sido Espiral Producciones, y bueno, en Cinta Producciones también. Ellos son los que se han encargado. Yo aquel día tengo que confesar que estaba así, con unos pinganillos puestos, porque era una grandísima responsabilidad el grabar en directo. Quizá disfruté más en los ensayos, y eso a lo mejor está mal que lo diga, que el día del concierto, porque el día del concierto nosotros tenemos pocos medios, entonces queríamos que todo saliera muy bien y sobre todo que saliera de verdad lo que había en ese día. O sea, no hacer un recording después, porque hay mucha gente que lo hace, ¿no? Pues no sale algo bien, vas al estudio, lo arreglas y ya está. Entonces, somos gente de directo, para bien o para mal, aunque de repente surja que de repente hay un error, porque yo lo veo, hay canciones que he empezado, por ejemplo, Invicta, aunque nadie lo sepa, el comienzo de la canción no me gusta, pero es así como quedó. Y así es como se va a quedar, porque yo soy un ser humano y me equivoco. Y eso en los directos es muy importante que pase. Yo he escuchado discos en directo de gente como Dire Straits, que es un grandísimo guitarrista y ha metido una pedazo de gamba y está en el disco. O sea, el tío ha dicho, la dejo ahí, y a mí me parece absolutamente correcto y perfecto, para que la gente vea que los que estamos ahí no somos máquinas, somos personas, ¿no? Y que además también es bonito equivocarse de vez en cuando, ¿no? Y sobre todo para darle autenticidad a ese día, que quedó todo absolutamente como quedó, así de bien, o de mal o de regular, pero así como fue ese día, ¿no? Que es otro concepto, que es el de valentía, un poquito parejo al teatro, siempre hay que dar la cara, y cuando más desnudo sale uno también, me lo decía la gente, que se agradecía mucho cuando salías o tú sola o con Eva, Sí. que mola mucho, que se ve muy poquito tocar dos acústicas, es muy atrevido. Sí, lo es. Es como si eres una top model y tienes que salir desfilando en bañador y tienes celulitis. Se te va a ver si la tienes, o sea. Entonces, pues es un poco parecido. Si tú eres un buen músico, eso se nota, y si eres un mal músico también. En los estudios de grabación hay muchísimos recursos ahora para... creo que en muchas ocasiones la falta de talento de la gente se suple pues con diferentes trucos, ¿no? Se puede repetir muchas veces una toma, se puede con una máquina afinar un desafine, pero en directo no hay nada que valga. O sea, el directo es lo que hay estrictamente. Y si sales ya con una acústica y solamente estamos como literalmente desnudas, por decirlo así, no hay nadie por detrás que vaya a tapar nuestros errores, ¿no? Y si los hay, la gente los ve, ¿no? Y para mí como espectadora también me gusta mucho eso. Lo agradezco mucho porque eso me está dando la visión real de lo que es la canción y el intérprete, ¿no? Porque la muerte está como todo el rato dando vueltas y tenemos que aprender a bailar con ella. Ella siempre va a ganar al final, pero lo podemos tener entretenida unos cuantos años. Yo lo que estoy haciendo, ¿sabéis? El otro día vino a esperarme en una curva, pero la zorra se fue sin mí. Y espero, se aparca, que todavía quede mucho rato para esto. Clases de baile. Un, dos, tres. Que a la muerte espantar, mover los pies, tienes que tener cuidado porque hará daño con su espada. Dibujaré bailando estrellas en el suelo, debo girar entonces, abrázame muy fuerte. Como voz, vocalmente, ¿has seguido algún
alguna técnica especial o ha sido...? No, yo empecé a cantar desde que tengo uso de razón, estoy cantando, ¿no? Y de hecho, cuando ya, incluso estando en Taures, intenté dar unas clases de canto con una cantante lírica. Y ella me explicó que no me podía dar clases porque yo ya tenía mi técnica particular y había cosas que ella enseñaba que yo ya las hacía por intuición, ¿no? Es como la guitarra, yo nunca estudié guitarra, también toco la guitarra por intuición, ¿no? Y también yo estudié violín en el conservatorio hasta quinto curso y cuando entré dije, pues aprovecho para dar guitarra clásica. Y cuando me vio el tío coger la guitarra de la manera y cómo ponía las manos, me dijo, yo no te puedo enseñar nada más. Tú tienes un vicio ya muy cogido, obviamente para empezar tendrías que desaprender totalmente, cosa que mi cerebro no podría hacerlo. Entonces, eso tiene una parte buena y una parte mala. La mala es que a lo mejor tardas mucho más tiempo que una persona que estudia para llegar a una conclusión, ¿no? Y la buena es que como eres tú el que estás creando tu propia técnica, nadie toca como tú ni nadie canta como tú, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy valioso para un artista, tener una identidad acusada. Y que cuando, en el caso que tú toques la guitarra o que de repente cantes, la gente diga, esa es Aurora Beltrán, ¿no? O es quien sea, ¿no? Entonces, pienso que hecho de mi mayor defecto, que es a lo mejor haber estudiado poco técnica de guitarra y de voz, mi mejor virtud, que es que soy yo, genuinamente yo, ¿no? Y no tengo ego personal, el que tiene el ego es mi voz, o sea, realmente no. Sí, que también nos decía, bueno, que tienes una fuerza diafragmática muy fuerte, ¿no? La gente dice que esa voz rasgada nos encanta, bueno, que no siempre es rasgada porque sí, también hay que oír los matices, ¿no? Estamos convencidos que después del concierto en Mislata la gente va a ver Libélulas. Esta canción que voy a hacer ahora para mí es muy importante porque la he hecho en un momento que me ha venido muy bien a mí y espero que a vosotros, si estáis en una situación parecida también. Debilitada quizás, pero jamás vencida. Invicta. Hasta siempre. Os quiero muchísimo. La fe tendría que volverme niña, ser inocente, limpia, curarme todos los estigmas, para poder brillar y desprenderme de la ira, debilitada quizás, pero jamás vencida. Estoy encantada con las preguntas que me habéis hecho porque son muy interesantes. No es la típica entrevista en la que la gente te pregunta cosas muy obvias. Y, o sea, me encanta ver que hay gente tan interesada en esto y os mando un besazo muy grande a la gente que estáis viendo en Clave de Rock.